Me desperté en un hospital militar con tubos en ambos brazos. Mi pecho se sentía como si hubiera sido aplastado por un camión. A través de la cortina alrededor de mi cama, escuché la voz tranquila de un médico decir: intentamos comunicarnos con su esposo. La voz de un hombre respondió por el altavoz: si está muerta, llámeme. De lo contrario, no se moleste. La habitación quedó en silencio. Por un segundo, me pregunté si todavía estaba inconsciente. Quizás la medicación me estaba haciendo escuchar cosas. Pero cuando entreabrí los ojos, el cirujano notó que estaba despierta y su rostro cambió instantáneamente. Lo siento, dijo en voz baja. No se suponía que escucharas eso. No lo hubiera querido escuchar. Mi nombre es Emily Carter. Tengo 46 años, soy oficial de logística del ejército asignada a Fort Campbell, Kentucky. He pasado más de 20 años asegurándome de que los soldados tuvieran combustible, comida y equipo donde lo necesitaban. Yo no era la que derribaba puertas en el extranjero. Era la mujer que se aseguraba de que todos los demás llegaran a casa. Qué irónico resulta la vida. Podía organizar suministros para miles de tropas en 3 países, pero nunca vi cómo mi propio matrimonio se desmoronaba. Era el lunes antes del Día de Acción de Gracias. Acabábamos de terminar una semana de ejercicio de campo. Mañanas frías, botas llenas de barro, café instantáneo y casi nada de sueño. Recuerdo haberle dicho en broma a otro oficial que lo primero que quería era mi propia ducha y el pastel de calabaza de Dererick. A mi esposo le encantaba hornear durante las fiestas. Siempre decía que lo relajaba. Salí de la base un poco después de la 1 de la tarde. El viaje a casa normalmente tomaba menos de 45 minutos. Nunca llegué. La policía estatal de Kentucky me dijo después que un camión de reparto se pasó un semáforo en rojo a las afueras de Hopkinsville. El conductor admitió que había mirado su GPS por solo un segundo. Ese segundo lo cambió todo. No recuerdo el impacto, solo pequeños fragmentos después. El olor a gasolina, alguien gritando pidiendo una ambulancia, una mujer apretándome la mano y diciéndome: quédate conmigo, querida. Luego oscuridad. El cirujano explicó después que tenía 3 costillas rotas, un pulmón perforado y hemorragia interna. Me operaron de inmediato. Otros 30 minutos, dijo, y probablemente no habría sobrevivido. Cuando desperté, la luz del día se había desvanecido. Las máquinas pitaban constantemente a mi lado. Cada respiración dolía. Una enfermera llamada Carla ajustó mi vía intravenosa. Nos dio un buen susto, dijo con una sonrisa cansada. Mi esposo, susurré. Ella vaciló. Esa pequeña pausa me dijo más que cualquier palabra. Sabe que estás aquí. ¿Por qué no está aquí? Carla miró hacia la puerta antes de responder. Creo que eso es algo que tendrás que preguntarle tú misma. Si hay una oportunidad. Más tarde esa noche, el cirujano volvió a revisarme. Me explicó mis lesiones y dijo que probablemente me quedaría en el hospital varios días más. Luego me sorprendió. Le debo una disculpa. ¿Por qué? Escuchó esa llamada telefónica. Asentí sin hablar. No preguntó por su condición, dijo el médico con cuidado. Solo preguntó si había sobrevivido. Esas palabras se posaron sobre mí como nieve recién caída. Fría, pesada, imposible de sacudir. Me quedé mirando el techo mucho después de que todos se fueron. Fuera de mi ventana, los helicópteros llegaban y salían de la pista de aterrizaje. Las enfermeras cambiaban de turno. Las familias visitaban a sus seres queridos en el pasillo. Nadie vino por mí. Por primera vez desde que me uní al ejército a los 23 años, me di cuenta de que hay heridas que ningún cirujano puede reparar. La primera noche después de la cirugía, casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía faros destellantes viniendo directamente hacia mí. Luego volvía a escuchar la voz de Dererick. Si está muerta, llámeme. Para la mañana, quería respuestas más que medicamentos para el dolor. Lo llamé. Directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo después del desayuno. Nada. Alrededor del mediodía, finalmente me envió un mensaje de texto. Ocupado con el trabajo. Me alegra que estés bien.
Eso fue todo. Sin, te amo. Sin, estaré allí. Solo 7 palabras que se sentían más frías que la lluvia de noviembre fuera de mi ventana del hospital. Tumbada ahí sin nada más que tiempo, comencé a pensar en el hombre con quien me había casado. Derek y yo nos conocimos en 2008 en una barbacoa benéfica para veteranos en Clarksville. Yo acababa de regresar de mi segundo despliegue. Él no era militar. Vendía seguros y tenía el tipo de sonrisa fácil que hacía que todos se sintieran cómodos en menos de 5 minutos. Escuchaba. Al menos eso creía yo. Cuando hablaba sobre la vida en el ejército, nunca se quejaba de las largas horas ni de los días festivos perdidos. En cambio, decía, alguien tiene que mantener este país en funcionamiento. Estoy orgulloso de ti. Mirando atrás, me di cuenta de que siempre supo exactamente lo que la gente quería escuchar. Nos casamos 2 años después en una pequeña iglesia a las afueras de Nashville. Nada elegante. Mis padres ya habían fallecido para entonces, así que mi comandante me llevó al altar. Derek lloró durante la ceremonia. Lágrimas reales, o al menos eso parecía. Durante años, creí que era una de las afortunadas. Los matrimonios militares no son fáciles. Despliegues, entrenamiento, cumpleaños perdidos, vacaciones canceladas. Alguien tiene que mantener la vida en casa. Ese alguien era Derek. Él pagaba las facturas, manejaba los impuestos, renovaba los seguros, administraba nuestras inversiones. Cada vez que le preguntaba sobre el dinero, sonreía y decía, yo me encargo. Tú preocúpate por los asuntos del ejército. Y lo dejé hacer. No era porque no pudiera entender las finanzas. Simplemente confiaba en mi esposo. Además, después de jornadas de 12 horas y semanas en el campo, se sentía bien saber que alguien más estaba manejando el papeleo. Al menos eso me decía a mí misma. Hubo señales de advertencia. Simplemente las archivé como malentendidos. Como la vez que insistió en que ambos sueldos fueran a una cuenta que solo él monitoreaba, porque según él era más fácil. O cuando me convenció de firmar un montón de formularios legales antes de un despliegue. Poder notarial, dijo casualmente. Por si acaso pasa algo. Apenas hojeé las páginas. Él me besó en la frente y bromeó, ustedes los militares confían en extraños con equipos de $1 millón, pero no confían en su propio esposo. Me reí entonces. Firmé. Otro recuerdo surgió. Hace unos 4 años, una de mis amigas más cercanas en la base, Lisa Moreno, preguntó si Derek podría ayudar a su esposo con un seguro de vida antes de otro despliegue. Una semana después, Lisa me dijo tranquilamente que había decidido usar a otra persona. Cuando le pregunté por qué, sonrió cortésmente, simplemente no era el ajuste correcto. En ese momento, no le di importancia. Ahora, me preguntaba qué no había querido decirme. Incluso las pequeñas conversaciones sonaban diferentes en mi cabeza. Cada vez que llegaba a casa con un ascenso o un premio, Derek me felicitaba. Luego, de alguna manera, la conversación siempre volvía a él. Un nuevo cliente, una cena de negocios, un premio de la Cámara de Comercio. Solía pensar que estábamos compartiendo las victorias del otro. Ahora no estaba tan segura. Esa tarde, Carla entró a mi habitación trayendo café fresco. Has estado muy callada, dijo. Sigo preguntándome cómo cambia a alguien. Sonrió suavemente. A veces no cambian. Esas 4 palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue. Quizás Derek no había cambiado en absoluto. Quizás solo ahora estaba viendo al hombre que todos los demás habían estado mirando todo el tiempo. Al final de esa tarde, alguien llamó suavemente a mi puerta. No era Derek. Era una empleada del hospital que nunca había visto antes, sosteniendo un paquete cuidadosamente envuelto contra su pecho. La mujer parada en mi puerta parecía tener poco más de 60 años. Vestía scraps azul marino en lugar del uniforme habitual del hospital, y sostenía un pequeño paquete envuelto en papel marrón liso. Señora Carter. Asentí. Soy Linda. Trabajo en servicios al paciente. Entró, miró hacia el pasillo y luego cerró la puerta detrás de ella. Tengo algo para usted. Colocó el paquete suavemente sobre mi cobija.
No era grande, más o menos del tamaño de un libro de tapa dura antiguo. Sin dirección de remitente, sin lazo, solo papel marrón cuidadosamente doblado y sellado con cinta transparente. Creo que se equivocó de habitación, dije. No me equivoqué. Sonrió cortésmente, pero no se fue. En cambio, cruzó las manos frente a ella. El caballero fue muy específico. ¿Qué caballero? No sé su nombre. Vaciló. Llevaba una chaqueta negra y una gorra de béisbol de veterano. Fruncí el ceño. Nunca he oído hablar de él. No parecía esperar que lo hubieras hecho. Una sensación extraña se asentó en mi estómago. Linda bajó la voz. Pagó toda tu factura del hospital antes del amanecer de ayer. Me quedé mirándola. Mi seguro cubre casi todo. Insistió en pagar lo que el seguro no cubría. ¿Quién hace algo así? Ella se encogió de hombros levemente. Yo me hice la misma pregunta. El silencio llenó la habitación. Luego recordó algo. Oh. Sacó un pequeño papel de su bolsillo. También me pidió que dijera algo exactamente como él lo dijo. Miró el papel, luego a mí. Esto cambia todo. Esas 4 palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Qué significa eso siquiera? Lo siento. Negó con la cabeza. Eso fue todo lo que me dijo. Miré de nuevo el paquete. De repente se sentía mucho más pesado de lo que parecía. ¿Dejó su nombre? No. ¿Número de teléfono? No. Algo. Linda pensó por un momento. Sí me hizo una pregunta. ¿Cuál fue? Preguntó si su esposo la había visitado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué le dijo? La verdad. Tragué saliva. Asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Ninguna de las dos habló durante varios segundos. Finalmente, Linda sonrió amablemente. He trabajado en este hospital casi 28 años. Miró el paquete. He visto flores, globos, cartas. Nunca he visto a nadie pagar la factura de un desconocido y negarse a dejar un nombre. Me dio una palmadita en el hombro antes de caminar hacia la puerta. Cuídate. Después de que se fue, simplemente me quedé sentada. La habitación estaba en silencio excepto por el suave pitido de mi monitor. Di vuelta el paquete. Nada, sin escritura, sin pistas, solo un envoltorio cuidadoso. La curiosidad finalmente pudo más que yo. Despegué la cinta. Dentro había una caja de cartón blanco liso. Dentro de esa, un teléfono prepago abatible, del tipo que la gente casi ya no usaba. Debajo de él había una moneda del desafío del ejército desgastada. Un lado llevaba el escudo de la División de Investigación Criminal. El otro tenía raspaduras de años en el bolsillo de alguien. Al fondo había una llave de latón unida a una etiqueta descolorida. Unidad de almacenamiento 214, almacenamiento seguro de Clarksville. Finalmente, había una hoja de papel doblada. Solo una oración estaba escrita en el centro en letras mayúsculas ordenadas. No confíes en nadie hasta que escuches la grabación. Sin firma, sin explicación, sin fecha. Solo esas 7 palabras. Las leí 3 veces. ¿Una grabación de qué? ¿O de quién? Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Por un segundo tonto, esperé que fuera Derek. En cambio, era un mensaje de texto de él. Espero que te estés sintiendo mejor. Pasaré cuando las cosas se calmen. Sin disculpa, sin preocupación, sin mención de que no había visitado ni una vez en 3 días. Miré su mensaje y luego la extraña caja, y luego de nuevo. Por primera vez desde que nos habíamos casado, no creí ni una sola palabra que mi esposo escribió. Y por razones que no podía explicar, tenía la sensación de que la respuesta no estaba esperando en este hospital. Estaba sentada detrás de la puerta cerrada de la unidad de almacenamiento 214. Me dieron de alta el viernes siguiente. El ejército organizó que uno de nuestros conductores de transporte civil, el señor Harold Jenkins, me recogiera. Harold era un sargento mayor retirado de casi 70 años que se ofrecía como voluntario en el hospital comunitario del ejército Blanchfield unos días a la semana.
Cuando me vio caminando lentamente hacia el estacionamiento con un bastón, frunció el ceño. «¿Te están enviando a casa sola?» «Así parece». Negó con la cabeza. «Eso es una maldita vergüenza». Ninguno de los dos mencionó a Derek. Harold probablemente ya había adivinado suficiente. Mientras salíamos a la autopista 41A, metí la mano en mi bolsa de viaje y sentí la llave del latón. Unidad de almacenamiento 214. Me dije a mí misma que debería ir a casa primero, ducharme, descansar, llamar a mi comandante. En cambio, me escuché decir, «Señor Jenkins, ¿le importaría hacer una parada antes de llegar a mi casa?» Sonrió. «Siempre que no sea México». 20 minutos después, llegamos al almacenamiento seguro de Clarksville. No era gran cosa, solo filas de edificios de metal beige rodeados por una valla de eslabones de cadena. La oficina estaba cerca de la entrada con una bandera americana desgastada ondeando en el frío viento de noviembre. Harold miró. «¿Estás segura de poder hacer esto? Necesito saber por qué alguien me envió aquí». «Esperaré». La joven en la oficina miró mi llave. Unidad 214. Sí. Escribió algo en su computadora. «Oh. ¿Qué?» «El alquiler está pagado por los próximos 5 años». Me quedé mirándola. ¿Sabe quién la rentó? Lo siento. No podemos revelar información de clientes. Me devolvió la llave. Es el segundo edificio, lado izquierdo. La caminata se sintió más larga de lo que probablemente era. Cada paso jalaba de mis costillas. Para cuando llegué a la unidad 214, respiraba con dificultad. La cerradura hizo clic al abrirse. La puerta de metal crujió hacia arriba. Me quedé paralizada. La unidad no estaba llena de muebles. Se parecía más a un archivo privado. Estantes de metal recorrían ambas paredes. Cada estante tenía cajas de almacenamiento cuidadosamente etiquetadas. 3 archiveros grises estaban contra la pared del fondo. Una mesa plegable estaba en el centro. Sobre ella descansaban una laptop, un disco duro portátil y una vieja grabadora de voz digital. Todo estaba cubierto con una fina capa de polvo, excepto la grabadora, que parecía colocada recientemente. Una nota adhesiva amarilla estaba pegada a ella. «Emily, empieza aquí». De repente sentí que estaba parada dentro de la vida sin terminar de alguien más. Tomé la grabadora. Mi pulgar quedó suspendido sobre el botón de reproducción. El sentido común me decía que parara, que me fuera, que llamara a la policía. En cambio, lo presioné. La estática chasqueó por un segundo. Luego una voz de hombre llenó la tranquila unidad de almacenamiento. «Te dije que las familias militares son los clientes más fáciles». Conocía esa risa antes de que volviera a hablar. Mi estómago ya se había revuelto. Derek. Sonaba relajado, seguro, casi divertido. Otro hombre se rió. ¿De verdad crees que nunca se darán cuenta? Están desplegados la mitad del año, respondió Derek. Para cuando noten el papeleo, es demasiado tarde. La habitación pareció inclinarse. Me agarré del borde de la mesa para estabilizarme. La grabación continuó. Poder notarial, dijo Derek. El mejor invento de la historia. Firman cualquier cosa antes del despliegue. El otro hombre se rió. ¿Qué hay de las viudas? Son aún más fáciles. No podía respirar. Esto no podía ser real. Tenía que haber alguna explicación. Algún contexto que me estaba perdiendo. Luego Derek mencionó un nombre que reconocí inmediatamente. ¿Recuerdas al sargento Bill Dawson? El otro hombre se volvió a reír. El tipo del corazón púrpura. Sí, el pobre viejo tonto invirtió su pago del seguro con nosotros. Mis rodillas cedieron. Me dejé caer en la silla plegable antes de golpear el suelo de concreto. Bill Dawson. Había servido con él en Afganistán. Había perdido parte de su pierna izquierda. Confió en Derek porque yo los había presentado años atrás.